Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para la mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales recuperaron terreno en medio de comportamiento lateral y llegada a zonas de soporte. Básicamente, seguimos en esa indecisión a espera de los resultados de empleo que fueron publicados hace unos cuantos minutos. El mercado empezará a debatir sobre el tema de crecimiento económico y ascenso tasa Fed. Ya lo estaremos revisando en gráficos, pero pues, ayer encontraron algo de compradores en soportes. No obstante, el mercado local retrocedió con fuerza en medio de caída en el precio del petróleo, corrección del petróleo de los 62 hacia los $59 por barril, y esto generó algo de toma de utilidad también junto con el panorama de tasa Fed, que será el tema a discutir en el día de hoy por los mercados. ¿Y por qué están tan, digamos, nerviosos los mercados frente al movimiento tasa Fed? Y es que el empleo sigue mejorando. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos la semana pasada fueron de 265.000, el mercado esperaba 280.000, seguimos en niveles bastante bajos, incluso inferiores a lo que se registraba en el año 2006-2007, lo que significa que la economía va por muy buen camino y simplemente tendríamos, o la Reserva Federal tendría que ajustar tasas de interés en próximos meses. Eso es lo que piensa el mercado, con un 46% de probabilidad para octubre y 32% para julio. El mercado no contempla que en la próxima decisión de tasas tengamos algún ajuste, pero ya los días están contados. Si el ritmo de empleo continúa creciendo como va en los últimos datos económicos, julio podría ser uno de esos meses donde tendríamos el ascenso en tasa Fed. El nivel de riesgo está justo en los 15. Hoy posiblemente estemos oscilando en esos niveles y a ruptura de 15 recordemos que puede existir una presión bajista significativa y tener algo de corrección. También lo determinarán lo que son los niveles de resistencia y soporte de los índices. Ya lo revisaremos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región repuntaron en línea con mercados de Estados Unidos y llegada a soporte tras caídas previas. Simplemente estamos todavía dentro de la zona de lateral. La balanza comercial, en el mercado de Estados Unidos en lateral, pero China, que venía con corrección y caídas fuertes durante la semana, encontró algo de compradores durante el fin el último día de la semana. Balanza comercial de China registra superávit de 34.100 millones de yuanes frente a 3.100 millones de yuanes del mes anterior. Recupera los niveles previos después de temas puntuales que generan una fuerte caída del superávit en China. Europa inicia el día con ganancias a espera de datos de empleo de Estados Unidos. Los datos de la región justifican panorama mixto para la jornada, aunque digamos que continuamos con tendencia alcista, si bien son datos mixtos, son de marzo, en donde la producción industrial alemana cayó 0,5% frente a un estimado del mercado de crecimiento del 0,4% y la balanza comercial de este mismo país disminuyó su superávit comercial de 20.000 millones de euros a 19.300 millones de euros. No son datos tan malos que puedan justificar un cambio de tendencia, simplemente seguimos en el zigzag dentro de tendencia alcista, donde el panorama de Europa sigue siendo el de la recuperación. Y en cuanto al mercado colombiano, iniciamos ausente de fundamentales. Aún no nos publican resultados de las compañías. Seguimos atentos para ver cuándo conoceremos los resultados. Posiblemente la próxima semana tenemos que verlos. Posiblemente el tema de las normas NIF esté generando algo de demora en publicación de las compañías. A las 7:30 tuvimos el dato de empleo de Estados Unidos que creó 223.000 empleos en abril, supera estimado del mercado de 220.000. La tasa de desempleo baja en línea con lo estimado de 5,5% a 5,4%. Recordemos que ese nivel de 5,2% es el esperado por la Reserva Federal. Podría tarde o temprano generar esa especulación sobre lo que es el ascenso tasa de interés. Y hay que tenerlo muy en cuenta hoy porque los datos siguen siendo muy buenos. Si el euro con la noticia de forma extraña subió, así que al 1.13 ya se volvió con fuerza hacia el 1.1193. Así que el panorama es de fortaleza del dólar con temores sobre lo que sería un pronto ascenso tasa Fed. Y la próxima semana iniciaremos escasos de fundamentales, no habrán muchas noticias en el mercado de Estados Unidos hasta el miércoles, conoceremos datos de ventas al por menor, el jueves el IPP y el viernes el sentimiento del consumidor, así que los efectos de lo que es el movimiento tasa Fed serán los más importantes para incluso la próxima semana. Así que en términos generales, mercados internacionales se abrirán con volatilidad, luego buenos datos de empleo de Estados Unidos, mercado batirá ante crecimiento económico y ascenso de tasas por parte de la Fed. Lo primero que ha hecho el mercado es subir con base
en lo que es unos buenos datos de empleo, pero no descarten que durante la jornada eh, los vendedores aparezcan generando lo que es el temor sobre ascenso tasa Fed. Ya lo miraremos en los niveles de corto plazo para los índices, pero hay que estar atentos porque con esos datos de empleo es probable que tengamos pronto un ascenso tasa Fed. Y recuerden que el ascenso tasa Fed, acá nos preguntan cuáles son los efectos para Colombia de la subida de tasa Fed, cuáles serían el panorama actual, se estimularía la baja del precio del petróleo. Recuerden que el ascenso tasa Fed fortalece el dólar, fortaleza dólar significa también debilidad commodities y no, sobre todo debilidad de inversión en emergentes, por lo cual el ascenso tasa Fed siempre es un factor de riesgo para no, el desempeño alcista del mercado colombiano. Por eso el descenso en el día de ayer, el mercado anticipando que prácticamente ya está muy cerca de ese ascenso tasa Fed. Bueno, y después de la caída del día, recuerden que el mercado está atento a resistencias de corto plazo, cambiamos un poco el sesgo en algunos activos, esté por debajo de los niveles de resistencia de corto plazo, la presión es bajista. Seguimos un poco indecisos en algunas acciones, básicamente porque necesitamos los resultados empresariales para determinar si el panorama continúa alcista o no. Vamos con los gráficos. Este es el lateral del Dow Jones, 18.200 contra 17.600. Estamos justo en la parte media, 50% de probabilidad de ascenso como descenso, MACD 0, la de X por debajo de 20, o sea, no hay tendencia, simplemente un lateral. Y hoy iniciaríamos con indecisión. Posiblemente el mercado inicie con ascensos, pero pueda llegar a tener algo de presión bajista durante el resto de la jornada. Hay que estar muy atentos a los niveles del 18.200, 17.600. Primero, en cuanto al IPSA, importante los 4.090. Si rompe los 4.090 podría terminar el movimiento alcista, de lo contrario podría continuar hacia los 4.200, 4.090 el nivel de soporte de corto plazo y los 13.300 para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. El dólar continúa encontrando ese choque de compradores y vendedores con vela de lo que es de onzas, importantes movimientos, así que están los compradores ahí. No se descarta que si hay ruptura del 400 vamos a tener un nuevo impulso alcista de corto plazo hacia los 500 en el dólar, importante la resistencia de los 2.400 hoy después de la publicación de los datos de empleo de los Estados Unidos. Y en cuanto al WTI, vamos con el gráfico, ayer corrección, recordemos el hombro cabeza hombro que vimos el día de ayer con los 60-20, la ruptura de ese hombro cabeza hombro generó la caída y el cambio a presión bajista por ahora en el corto plazo. Así que es importante en estos niveles. Llegó justo hasta los 58.30, que eran las siguientes zonas de soporte, actualizando justo los niveles del día de ayer. Recordemos el hombro, cabeza, hombro. Y solo la ruptura del 60.24 podría anular la presión bajista. Mientras esté por debajo del 60.24 tenemos es el pullback para mayor presión bajista. Hay vela de indecisión, y chocará también el tema de la fortaleza del dólar contra el panorama de crecimiento económico, así que lo vamos a dejar al 50%. Justo en este punto estamos 50% de probabilidad de ascenso como descenso, aunque no podríamos decir más 65% de probabilidad de descenso tras la ruptura de hombro, cabeza, hombro, la línea de cuello. Así que si hay ruptura del 58.20 continuaríamos siguiente soporte 57. Solo superando el 60-20 anularía la presión bajista, ese es el pullback, 60-20 para anular la presión bajista del petróleo, de lo contrario podría continuar con ese sesgo. Bueno, y en cuanto al euro, avanzó hacia el 1.1380, se volvió hasta el 1.1160, hasta 1.1170 y estamos en 1.1214. Posiblemente también esté un poco indeciso. Europa sigue con ese panorama de mejora, lo cual mantiene el sesgo de mediano plazo alcista y en el corto plazo está ganando algo de terreno el dólar con esos datos económicos. Por ahora, no descarten indecisión, puede que el panorama no sea tan definido, porque con toda la caída previa ya se ha descontado gran parte del movimiento de ascenso en tasa de interés. Así que, digamos que no puede ser que no responda muy bien a los fundamentales del euro, sino más a comportamientos técnicos. Ayer rompe el 1400 el índice Colcap, así que mientras esté por debajo del 1400 hay posibilidad de continuar con corrección hacia los 370, es la primera zona de soporte, y sería el 350 la siguiente. Esto aún puede ser una corrección dentro de tendencia alcista, siempre y cuando aguante la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Recordemos en capacitaciones de promedios móviles, 370, 335 se convierte en una zona de soporte importante. Si logra aguantar esos niveles de precio, aún existe la posibilidad del ascenso, que dependerá de los resultados empresariales y desde técnicos en el corto plazo de la ruptura de 1400. Mientras estemos por debajo de 1400 existe la probabilidad de tener algo de presión bajista en el mercado. Solo superando este nivel podríamos volver a sesgo alcista hacia los 1470
1400 la resistencia importante para cambiar el sesgo en el mercado local. Bogotá sigue 65 contra 62 como el escenario más probable de comportamiento lateral sin tendencia. 65 contra 62, los dos niveles claves, y Bolsa de Valores de Colombia retrocede con fuerza en el día de ayer en línea con el resto del mercado, rompiendo un poco el sesgo alcista. No pudo pasar el 21, eso es importante, así que actualizamos niveles 2060. Mientras esté por debajo del 2060, aún existe posibilidad de corregir incluso hacia los 1890, donde está el promedio móvil de 40 periodos. Lo que está haciendo el mercado en la mayoría de activos, ya que nuestro mercado está altamente correlacionado, es buscar la zona de 20-40. Estaremos atentos a ver qué pasa en esa zona, si los compradores logran mantener el sesgo alcista o lo perdemos ante la fortaleza del dólar y la expectativa de tasa Fed. Por ahora, mientras esté por debajo del 2060, la presión es bajista para este activo. Lo mismo para Celsia, que con fuerte caída en jornadas previas deja ahora como resistencia el 5060. Mientras estemos por debajo del 5060, aún puede buscar la zona de los 4800, donde están los promedios móviles de esa zona. Dependerá si continúa el sesgo alcista o completa el retroceso de Fibonacci para volver a la presión bajista. También están pendientes los resultados empresariales. 4800 y 5060 la resistencia de corto plazo. 5060 la resistencia de corto plazo. Vamos con Cementos Argos, fuerte descenso en el día de ayer. No han publicado resultados empresariales, todo el movimiento del rebalanceo ya termina y ajusta, y se salió incluso del lateral de los 9500 en la zona de soporte, que tenemos la posibilidad de un lateral entre 9500 y 10100. Si no recupera pronto 9500, hay posibilidad de buscar 8700. Recordemos la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Mismo escenario para la mayoría de activos, dependerá de la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, mantener el sesgo alcista. Cemex Latam Holding continúa su recuperación hacia los 13,200. Recordemos que está en el rebote técnico dentro de tendencia bajista común en este tipo de movimientos. Así que 13,200 a 13,400 la zona de resistencia importante. Simplemente un rebote técnico. El rebote puede continuar mientras esté sobre los 12,800. Si pierde los 12,800 podemos volver a tener algo de presión bajista hacia 12,100. Un siguiente soporte 12,800 para mantener la posibilidad de rebote. Y el rebote puede ser que simplemente también derive en un comportamiento lateral. Por ahora continuamos bajo ese rebote técnico. Vamos con lo que es Canacol. Fuerte descenso en la jornada previa tras ruptura del 7500. Ha generado el descenso. También se acerca el promedio móvil de 40 periodos, 6600. Hoy el petróleo está relativamente estable en los 59, lo cual también puede generar algo de estabilidad en Canacol después de la fuerte caída con volumen. Tenga algo de lateralidad en esos movimientos. 6700 con el zona de soporte entre 6600 y 6700, y solo superando el 7500, que era el soporte, volvería al sesgo alcista. 7500 contra 6700, no se descarta algo de lucha entre compradores y vendedores hoy, después de 4 jornadas de caída, justo la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Con concreto no marca precio, no, sí marcó precio en el día de ayer, y tenemos 1150 contra 1250. Que teníamos un nivel antes previo, pero pues no hay una liquidez significativa, pero sí se está evidenciando un volumen bastante alto en este activo. Corficol rompió los 38, mientras esté por debajo de 38 aún puede alcanzar niveles de 36,600. Importante, mientras esté por debajo de 38 puede alcanzar niveles de 36. Rompe el soporte de corto plazo del día de ayer. Solo recuperando 38 podría volver a sesgo alcista hacia los 39. 38 queda ahora como resistencia de corto plazo después del movimiento previo. Ecopetrol se acerca a los 1960. Igual no ha roto 1960-2100. Son los dos niveles. Solo rompiendo el 1960 podríamos descender de nuevo hacia la zona de 1800. Y solo la ruptura del 2100 le permitiría ese avance a 2300. Continúa en ese escenario de comportamiento lateral. Solo la ruptura de 2100 abriría la posibilidad de nuevo ascenso. Si rompe 1960 abriría la probabilidad de mayores caídas. Empresa Energía Bogotá se recupera todavía en la zona de soporte del 670. Aquí está el atractivo del dividendo, que ya casi es junio. Eso lo mantiene con soporte también en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, entre los 1640 y los 1670, los dos niveles importantes, 640, 670. Y solo superando el 690 hablaríamos de poder avanzar al 750. 1690 como la zona de resistencia importante. Vamos con Construcciones El Cóndor, que sigue 1600, 1700, tiene una liquidez significativa y sin marcar precio desde el 5. En cuanto a Enca,
permanece sobre los 12. Ayer avanzó con buen volumen, interesante, mientras se mantenga sobre 12 aún puede avanzar a 13 y mantener el sesgo alcista. Importante ese 12 para mantener el sesgo alcista. El mercado sigue esperando resultados empresariales. Y Ecopetrol nos acaba de anunciar la fecha, a las 7:45 publicó la fecha. Vamos a hacer una pausa. Nos presentan la Superintendencia Financiera que dará a conocer el martes 12 de mayo después del cierre de mercado. O sea, el efecto lo tendremos para el miércoles resultados. Miércoles resultados de Ecopetrol, estaremos analizándolos en el comité, se publicarán el martes por lo general. Ecopetrol publica a las 8 de la noche los resultados después del cierre de mercado. Esa es la fecha para publicación de resultados de Ecopetrol. Bueno, continuemos con empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que continúa avanzando hacia sus 4.90 con bajo volumen. Hoy llega resistencia. Bien, entonces con optimismo también estaremos atentos a los resultados empresariales. Llegó y cerró justo en el 4.90, lo cual aumenta la probabilidad de ruptura. Mientras esté sobre 4.80, existe la posibilidad de avanzar a 5.10. 4.80 como la zona de soporte para avanzar a 5.10. Si pierde 4.80, podría volver al soporte que es el 4.60. 4.80 como la zona de soporte importante. Vamos con Éxito, que desciende con fuerza en el día de ayer. Si no recupera pronto los 26.000, existe la posibilidad de descender a 24.200. Solo superando 26 podríamos volver a la zona de 27. 26 queda ahora como nueva resistencia de corto plazo para el activo. Grupo Argos, 18.400 el gap, 18.500. Dando pequeño gap en el día de ayer, colocando o estando justo en el soporte de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Estas próximas jornadas serán clave para determinar si logra mantener el sesgo alcista o no en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Y solo superando el 18.500 podríamos avanzar los 20.000. 18.500 la resistencia para anular la presión bajista, lo contrario puede continuar con corrección hacia los 17.300 como escenario probable. Continuamos con Grupo Aval, que se mantiene 1250, 1200. No pudo pasar la resistencia a los 250, así que sigue 250 contra 1200 en comportamiento lateral para este activo. Grupo Sura, fuerte caída en el día de ayer, 36.700, no, puedo dejarlo en 36.500. Mientras no recupere 36.500, aún puede descender hacia la zona de los 34. Solo superando 36.500 podríamos volver a la zona de los 38. 36.500, una resistencia importante para poder descender hacia zona de soporte de promedios móviles de 20 y 40. El mercado estará muy atento a resultados empresariales, de ellos dependerá si pasamos esa zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. ISA perdió el impulso alcista, rompió los 8.300. Ahora lo que era soporte resistencia, mientras esté por debajo de 8.300 aún puede corregir a 7.800. De 7.800 dependerá que se mantenga el sesgo alcista por promedios móviles o se pierda. Isagen continúa soportado en el 13.200 con resistencia importante en el 3.400. Espera el proceso de venta de esta compañía. Si rompe 3.200, el descenso puede ser hacia la zona de los 3.100. Resultados bastante mixtos en sus balances a primer trimestre. Aguanta entonces Nutresa la zona de soporte de los 24.400, 24.300. Parecen levemente compradores, no con mucho volumen, pero 24.400. Ahora, si logra superar los 24.900, hay posibilidad de mantener este sesgo alcista y continuar hacia los 26.300. Para ello tendrá que romper los 24.900 y aguantar los 23.300, 23.400, 23.400. Si pierde los 23.400 puede corregir a 23.800, aún sin perder sesgo alcista. La ruptura de los 23.800 sí lo podría llevar mucho más abajo como escenario probable. Vamos con preferencial aval, sigue 1.200 contra 1.250. El que rompa primero nos podría dar algo de dirección según la ordinaria. Avianca Holding continúa bajo presión después de haber roto la línea de tendencia a los 13.700, continuó el descenso, 3.640. Solo superando 3.640 podríamos tener algo de presión adicional hacia los 3.720, que igual sería el pullback después de ruptura. Solo rompiendo 3.720 volvería al sesgo alcista. De lo contrario, mientras está por debajo de los 3.640, la caída aún puede ampliarse hasta 430, 400. 3.640 el nivel de resistencia para cambiar el sesgo. Preferencial Bancolombia empieza a marcar algo de indecisión. 27.400 la resistencia para poder anular la presión bajista, mientras esté por debajo de 27.400 aún puede descender hacia la zona de los 26.000. 27.400 la resistencia importante. Preferencial Cementos Argos
9.100, 9.200. Solo superando 9.200 anularía la posibilidad de descender hacia los 8.500, 9.200 la resistencia. Recordemos que el mercado está probando hacia la zona de soportes de 20 y 40. Dependerá a ver si logra mantenerse el alcista o pierde el movimiento. Dependerá de estas zonas de soporte y las resistencias de corto plazo que iremos actualizando día a día. Preferencial de vivienda sigue aguantando los 27, cerró en 27.060. Si logra mantenerse sobre los 27 hoy, aún puede volver a 28.200, mantenerse alcista. Si lo pierde, no se descarta que exista probabilidad de descenso a 26.000. 27 hoy el cierre será importante para definir el sesgo de este activo preferencial. Grupo Argos, estábamos 19 contra 18. Si no cierra hoy por encima de los 18, existe probabilidad de descender a 16.900. 18 hoy, importante el cierre para mantener leve sesgo alcista, preferencial Grupo Sura mientras esté por debajo de 36, aún puede buscar 34, 36 queda como una resistencia importante para este activo. Y Pacific Rubiales se estabiliza, el precio de venta posiblemente siga oscilando en esos niveles y pierda correlación con el resto del mercado, simplemente continúa acá hasta que se conozca algo de la noticia, es el escenario más probable para Pacific. Y seguimos sin marcar monomarco precio ayer, sigue en ese comportamiento lateral terpel sin que tengamos mayor tendencia ni volumen atractivo. Valorem, recuerden que está en una zona de resistencia, espera de resultados empresariales, por lo que el comportamiento lateral es el más probable. Así que en términos generales el mercado internacional tiene bastante que debatir entre buenos datos económicos y la probabilidad de ascenso tasa Fed, así que no descarten que la primera hora sea de un comportamiento algo errático. Así que básicamente tendremos que estar muy atentos a cómo se resuelve más allá de la primera hora, hora y media el mercado internacional. En cuanto al mercado local, con el fuerte descenso del día de ayer, recuerden estar atentos a las resistencias de corto plazo, solo superándolas anularíamos la posibilidad de continuar con el movimiento de corrección, que no sabemos exactamente cuándo va a terminar porque el sesgo, la tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista. Lo que vamos a mirar es si los compradores logran defender esas zonas de promedios móviles 20 y 40 para mantener la tendencia alcista o esta se perdería. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Hay bastantes el día de hoy. ¿Para cuándo salen los resultados de Ecopetrol? Ya lo vimos. Entonces recuerden, resultados de Ecopetrol los tenemos. Petróleo, resultados de Ecopetrol el 12 de mayo, o sea, para el 13, miércoles 13 lo estaríamos hablando. ¿Qué efectos, qué se espera de Pacific Rubiales con el rechazo de la OPA de Alfa por parte de los venezolanos? Bueno, digamos que hay mecanismos de protección cuando no se quiere tener digamos que no se quiere vender la compañía. Una de dos, puede haber un debate y se retirar la oferta o se colocará una oferta a un precio más alto o se llegará a una negociación. Eso puede generar ruido, pero básicamente por ahora simplemente puede haber algo de lateralidad hasta que tengamos noticias adicionales. El ascenso de tasa Fed también puede estimular baja en crecimiento de Estados Unidos y debilitar, por lo tanto, el dólar. No en primera instancia. Recordemos que la política monetaria tiene un rezago que va de los 6 hasta los 18 meses más o menos, así que el movimiento de tasas pues, no es efectivamente ya esa aceleración económica fuerte, no. Entramos a una etapa que conocemos como la recuperación total, donde el crecimiento se va moderando, pero no es negativo. Ya dependerá del escenario si vamos a una desaceleración después o no, pero digamos que ese ascenso en tasa Fed no necesariamente implica una caída económica, sino que tienen que subir la tasa porque ya estamos en una velocidad bastante interesante y la economía se puede sustentar sola, sino que afecta así la valoración de activos y pues disminuye un poco o genera una toma de utilidad en acciones. Además de las financieras, ¿qué otros sectores se perjudican con un ascenso de tasa de interés? Construcción, todo el tema cíclico son los más afectados. ¿Cuál es la mejor página para ver datos empresariales? Datos empresariales. ¿Locales? No, los estaremos hablando apenas se publiquen los resultados. Colombia, digamos que tiene algo de información, pero pues no es que sea, pues digamos que no conozco algunas. Estaremos atentos acá, hablaremos de los resultados empresariales. En el WTI se ve que la caída es mayor al tamaño de la cabeza, quiere decir que volvemos a tendencia bajista. ¿Qué quiere decir eso? Veamos un poco. Recordemos que el objetivo es un objetivo de corto plazo. El tamaño de la cabeza se convierte en el objetivo de la ruptura. Ahí casi lo cumple. Ahora viene el pullback. Dependerá de este 60-20. Si logra cerrar por encima hoy, anula la figura de hombro, cabeza, hombro. De lo contrario, es el pullback para continuar. Recuerden el movimiento de pullback. Por eso hoy es importante el 60-20 dentro de los movimientos. Si el dato de desempleo
fue bueno en Estados Unidos, eso es malo, sí, por el ascenso en tasa Fed. ¿Cuál es el panorama de reservas de WTI y gasolina con el tema de Irán? No, por ahora el mercado no está contemplando otra vez conflictos geopolíticos. Sí, el Brent continúa generando gran parte de este ascenso. El Brent lo que hace es jalar el WTI. ¿Por qué Canacol no subió cuando el petróleo subió y sí cae cuando el petróleo cae? Algo de toma de utilidad, no sé qué los habrá generado ese movimiento. De pronto el tema de la disminución de inversión, desde la proyección de petróleo a 60, donde apenas estamos llegando a esos niveles. Eso pudo haber molestado un poco el mercado. Nivel Ecopetrol ya no influye tanto el nivel del mercado local, las acciones del GEA son ahora más importantes, por ejemplo, en la caída de ayer. Sí, recuerden que desde hace unos trimestres en el rebalanceo del índice, lo que es Bancolombia y Grupo Sura, influyen más que Ecopetrol en el comportamiento del índice. ¿Qué se espera de los resultados de Ecopetrol? Claramente serán complicados, el precio del petróleo continúa bajo durante estas épocas y miraremos qué tan fuerte ha sido el golpe en la generación de caja. Pero pues ya el mercado lo que ha descontado con tanta caída que en cierto modo van a seguir siendo malos, importante es que no sean tan malos como posiblemente el mercado pueda estar esperando. Um, Perspectivas para preferencia del Grupo Sura. Recuerden que mientras estemos por debajo de resistencia de corto plazo, la presión es bajista. ¿Qué sucedería con el valor de la acción si no se concreta la venta de PREC? Si no se concreta la venta de PREC porque lograron impedir la compra, puede que no sea tan malo porque dirían no, no la vamos a vender tan barata. Si no se concreta la compra, o si no, sí, podría ser eso y tengamos algo de correlación ya con el precio del petróleo. Aunque es la primera vez que veo eso en el mercado colombiano, no sé cómo vaya a reaccionar el mercado, pero si no se concreta la compra, simplemente podríamos tener, uno, algo de descenso, algo de toma de utilidad de los agentes y volveríamos a correlación con el precio del petróleo, pero no significaría un desplome significativo a menos que el petróleo pues, estuviera también bajando. Mm, ¿Qué se espera de los resultados de Ecopetrol? Ya el mercado ha descontado que sean en cierto modo negativos, o sea que no es tan malo que salgan malos, sino que no salgan tan malos como el mercado puede estar esperando. Ya hablaremos de eso la próxima semana. ¿Por qué esa caída tan fuerte del WTI si los datos de inventarios no fueron tan malos? Recuerden que el mercado se mueve con expectativas y compran o toman utilidad con la noticia. Lo que hicieron pues simplemente fue aprovechar la zona de resistencia de los 61, 64 para tomar algo de utilidad. Lo que afecta, recuerden que no son solo inventarios, sino también la fortaleza del dólar. La tendencia del mercado local es tan errática como las perspectivas de subida en tasa Fed. Cada vez se van incrementando las probabilidades de tasa Fed, pero así funciona el mercado en el corto plazo. Simplemente tenemos ese zigzag del mercado de Colombia. Está justo en las zonas de resistencia donde definirá en próximas jornadas según resultados empresariales y según lo que pase tasa Fed si volvemos a tendencia bajista o continuamos en este movimiento alcista. Estamos justo en las zonas de soporte. Técnicamente, ¿hasta dónde se espera la caída del mercado? Lo primero que tenemos que valorar de técnico es la zona de promedios móviles 20 y 40 y los retrocesos de Fibonacci del último rally. Si hay ruptura de esos soportes, el cambio de tendencia bajista volvería. De lo contrario, estamos en una zona de corrección dentro de tendencia alcista. Hay mayor probabilidad de presión bajista si el mercado empieza a asimilar el ascenso tasa Fed. Se evidencian muchos gaps de apertura el día de ayer, quiere decir que volvemos a tendencia bajista en nuestro mercado. Pueden ser gaps de ruptura, lo cual por ahora, mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo, efectivamente nos mantiene bajo presión bajista. Se evidencian muchos gaps de apertura el día. Bueno, se perdió el volumen del audio en PREC. PREC continúa lateral a la espera de conocer noticias sobre todo el proceso de negociación. Por favor, repetir ETB. Si logra mantenerse sobre el 480 hay posibilidad del 510. El mercado está atento a resultados empresariales. En la super salió que para el 12 de mayo. Sí, ¿por qué les digo 13 de mayo? Porque Ecopetrol publica el 12 de mayo después del cierre. El efecto se sentirá el 13. Esa es porque hablo del 13 y no del 12, porque por lo general lo publica a las 8 de la noche del 12 y el efecto en el mercado se sentiría el 13. Siguiente nuevo nivel de soporte preferencial Avianca Holding, PFABH, está el 3500 y está el 3420. Son los siguientes niveles de preferencial Avianca Holding. ¿Qué fundamental ha causado la fuerte caída de preferencial Avianca Holding? Recuerden que le mantuvieron calificación pero bajaron perspectiva de positiva estable. Cuando publica resultados Canacol, si Pacific publica el 14 de mayo, Canacol estaría publicando posiblemente el 16, 18. No hay una fecha definida, pero podría estar por esos niveles. Y se me perdió el audio en Canacol, podríamos repetir Canacol. Recuerden Canacol
está entrando a una zona de soporte también después de la caída previa. Dependerá entonces del los 5, 6.500, 6.600, el promedio móvil de 40 periodos y los 7.500 son los dos niveles claves para determinar mayores movimientos. Bueno, entonces muy atentos, bastante volatilidad se puede esperar en el primer momento del mercado, primera hora, mientras se debate sobre la debilidad del dólar, fortaleza del dólar o lo que sería subir tasas o no subir tasas. Bastante volatilidad, no descarten en el inicio de la jornada. Así que importante tener en cuenta esos movimientos. Ahora atentos a resistencias de corto plazo en el mercado local y los niveles del lateral de los índices de Estados Unidos. Muy buen día entonces para todos.